Buenos días. Si te has decidido a estudiar para convertirte en hipnoterapeuta profesional, sigue con nosotros en este bonito proyecto de estudio y aprendizaje juntos. La hipnosis es una técnica potente con la que podrás ayudar y mejorar la calidad de vida de un gran número de tus pacientes. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación gratuitas sobre hipnosis clínica, con varios ebooks también gratuitos. Veamos síndrome del intestino irritable. El colon irritable, cuya denominación más exacta es síndrome del intestino irritable, SII, también llamado colitis funcional, neurosis intestinal, síndrome del colon espástico, afecta entre un 10 y un 15% de la población adulta, sobre todo a mujeres. Es un trastorno totalmente incomprendido, que se suele aclarar y achacar a los nervios. Se puede escuchar frases como: pero si el médico te ha dicho que no tienes nada, que es solo cuento. Es que es muy nervioso y por eso tiene colon irritable. Déjate de cuentos, ya sabes que no tienes nada. Pues no tienes ninguna enfermedad. El diagnóstico es bastante atípico. El colon irritable es lo que los médicos llaman una enfermedad psicofuncional. Es decir, no existe ningún correlato orgánico que les permita diagnosticarlo. Por esa razón se le atribuye al rasgo nervioso de la persona. Se trata de una enfermedad por exclusión. Cuando se realizan y se han realizado todos los tipos de pruebas como analíticas, colonoscopias, rectoscopias, enemas de opaco, etc., y se hayan descartado otras patologías, normalmente se etiqueta como paciente SII. El colon irritable es un cajón desastre en el que viene a entrar cualquier persona con problemas digestivos, a la que no se le puede hacer otro diagnóstico. Dependiendo de la gravedad, para una persona puede significar únicamente una leve molestia y para otra puede tener serios problemas personales, sociales e incluso laborales. Veamos la sintomatología más habitual. Fuertes dolores en la zona abdominal que habitualmente se alivian yendo al servicio. Gases, diarrea, estreñimiento, alternancia de periodos de diarrea y estreñimiento, sensación de plenitud, es decir, estómago lleno, fatiga, evacuación incompleta de heces, cuanto menos, por lo menos tener esa sensación, mucosidad en las heces, malestar general, en especial en las primeras horas del día. En la mayoría de los casos solo se presentarán un par de síntomas. Normalmente hay muy pocos casos donde se presentan todos o casi todos los síntomas. De todas formas, siempre se debe realizar un diagnóstico diferencial por parte del médico especialista en aparato digestivo. Y es primordial descartar patologías como cáncer, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosas, etc. Se puede establecer hasta 3 tipos básicos de colon irritable, dependiendo de los síntomas como alteración del ritmo intestinal,
con predominio de episodios diarreicos, con predominio de episodio de estreñimiento y episodios diarreicos con estreñimiento. ¿Cuáles son las causas? El colon irritable se asocia normalmente a dos tipos de neurosis provocados por el estrés de la sociedad actual. Es decir, existen alteraciones de la motilidad y o de la sensibilidad digestiva influenciadas por factores psicológicos, ansiedad, depresión o la combinación de ambos, es decir, ansioso-depresivo. El estrés normalmente ataca o afecta al órgano diana del paciente. Si la continuidad de dicho estrés persiste, este puede provocar la aparición de una neurosis, ansiedad o cualquier trastorno derivado de este, como la agorafobia o crisis de ansiedad, entre otros. O por la aparición de una depresión o combinación de ansiedad más depresión. Todo esto perjudica aún más al órgano diana del paciente. Ahora imaginemos que el órgano diana sea el aparato digestivo. Este sufre de forma continua por dicha neurosis, provocando con ello la aparición de diversos trastornos a nivel del aparato digestivo. Veamos la figura. Si el médico no encuentra nada a nivel orgánico, por exclusión diagnosticará entonces el síndrome de intestino irritable, SII. Veamos la gráfica. Ahora ya está abierta la caja de Pandora. Es decir, todo lo que le sucede al paciente va a afectar su órgano diana y con ello aumentará aún más su síndrome de intestino irritable, SII. El paciente entra en una espiral de difícil salida, ya que el médico va a tratar los síntomas: diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, evitar ciertos alimentos por alergias o, mejor dicho, intolerancia a determinados productos alimenticios, etc. Olvidándose de que la causa que provoca el síndrome del intestino irritable, es decir, los nervios, pero los nervios tampoco son la causa, sino más bien cómo ve la vida el paciente, cómo afronta las diversas situaciones o acontecimientos que le van surgiendo a lo largo de su vida. Aquí entraríamos en una reestructuración cognitiva para que el paciente estructure sus pensamientos de otra manera, ya que su forma de pensar le ha llevado a sufrir el síndrome del intestino irritable. El estrés repercute negativamente sobre la salud de las personas. Los estados de tensión continua contribuyen a la aparición de enfermedades cardíacas, digestivas, hormonales y desórdenes mentales. El estrés altera el buen funcionamiento del organismo. Los síntomas del síndrome del intestino irritable, por lo general, se desencadenan por el estrés emocional. Por lo tanto, este síndrome es un trastorno funcional, lo que significa que los exámenes practicados no revelan una alteración o lesión en la estructura del intestino, como por ejemplo una obstrucción o un tumor. En condiciones apropiadas, si estamos en peligro, los cambios provocados por el estrés nos preparan de manera instantánea para responder oportunamente y poner nuestra vida a salvo. Muchas personas, en medio de situaciones de peligro, desarrollan fuerza insospechada.
saltan grandes obstáculos o realizan maniobras prodigiosas. Estrés. Por lo tanto, el estrés es una respuesta física y mental a las adaptaciones de los diversos acontecimientos vitales. Ahora bien, cuando este estrés es intenso y prolongado en el tiempo, se convierte en un problema a quien lo padece, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. Es decir, lo que en situaciones apropiadas puede salvarnos la vida, se convierte en un enemigo mortal cuando se extiende en el tiempo. Para muchos, las condiciones de hacinamiento, las presiones económicas, la sobrecarga de trabajo, el ambiente competitivo, etc., son circunstancias que se perciben inconscientemente como amenazas. Distrés. Los episodios breves de estrés trastornan el funcionamiento del organismo. Sin embargo, los síntomas desaparecen cuando el episodio cede. Esto ocurre con mayor facilidad si la persona posee tácticas efectivas, lo que se llaman estrategias adecuadas, para enfrentarse al estrés y se expresa sus sentimientos normalmente. Vemos en la gráfica cuando aparecen causas de estrés y los recursos del paciente son inadecuados para superarlas, el órgano diana sufre, el aparato digestivo en este caso, aumentando con ello los síntomas del síndrome del intestino irritable, como síntomas emocionales, mentales, físicos y conductuales. En este caso, habría que entrenar al paciente en estrategias adecuadas de afrontamiento. Cuando el estrés es mantenido, es decir, una vez la fase de alarma ha pasado y el estrés continúa, está instaurado, estas afecciones físicas se ceban en los órganos más débiles de la persona, que reciben el nombre de órganos diana, porque son los que reciben los dardos del estrés. Este órgano se enferma y si no se atiende puede llevar al cáncer y con ello a la muerte. Veamos los síntomas de estrés. Síntomas emocionales: ansiedad, depresión, irritabilidad, miedo, culpa, fluctuación del ánimo, confusión, turbación. Veamos también los síntomas mentales: una excesiva autocrítica, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, olvidos, preocupación por el futuro, pensamientos repetitivos, excesivo temor al fracaso. Veamos los síntomas físicos: músculos contraídos, manos frías o sudorosas, dolor de cabeza, problemas de espalda o cuello, perturbaciones del sueño, taquicardia, hipertensión, náuseas, malestar estomacal, gripes e infecciones, fatiga, respiración agitada o palpitaciones, incluso temblores, boca seca, etc. Veamos también los síntomas conductuales. Por ejemplo, tartamudez u otras dificultades del habla, llantos,
reacciones impulsivas, risa nerviosa, trato brusco con los demás, rechinar de dientes o, por ejemplo, apretar la mandíbula, aumento del consumo del tabaco, del alcohol o de drogas, mayor predisposición a accidentes, aumento o disminución del apetito, etc. Veamos también cuál es el pronóstico. El síndrome del intestino irritable es un proceso de carácter crónico, desde el punto de vista médico, donde se observan periodos asintomáticos seguidos de recaídas fuertes. En general se asocia con un buen pronóstico, siendo la expectativa de vida igual o similar de que no la padece esta enfermedad. El problema radica en la calidad de vida, es decir, la calidad de vida empeora prácticamente en todas sus esferas por los síntomas padecidos y sus síntomas tienden a continuar en el tiempo, con lo cual vienen las limitaciones impuestas, por ejemplo, limitaciones sociales y absentismo laboral, reducción de la actividad física, percepción negativa de la salud, sensación de cronificación, entre otras. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre la hipnosis clínica, visualiza nuestro siguiente vídeo, Síndrome del intestino irritable, segunda parte. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación gratuita sobre hipnosis clínica, con varios ebooks también gratuitos. Si tienes dudas, hazlas en la zona de comentarios. Sobre este tema y otros muchos hablaremos en el canal y en los vídeos que publicaremos. Así es que, si estás interesado, no te pierdas nuestros próximos vídeos. Muchas gracias.